buenos días amigos, comenzamos hoy Desafío este martes 28 ya de enero, finalizando esta última semana y primera del mes del año 2014. ¿Cómo está, maestro Loret? Buenos días. Por lo pronto, fumándome una pipa para tratar de tranquilizarnos, para tratar de estar pues con la mayor ecuanimidad posible, dadas las circunstancias, porque cada vez, cada día, cada programa que hemos sostenido, Amores, no logramos buscar algún aspecto que nos tranquilice, que nos diga, caray, va el país por buenos términos, va el país por buenos cauces, y entonces parecemos agoreros del mal, y no quiero parecer agorero del mal. No. Como analista político tengo la necesidad pues de decir las cosas como las veo, como las planteo, y yo sé que algunos amables radioescuchas me dirán, y bueno, ¿cuándo este señor va a acabar de ser chivo en cristalería, que rompe todos los cristales por donde se mueve? Pues voy a acabar de hacer este papel en el momento, se los juro, que yo veo una lucecita al final del túnel. Por el momento veo todo pues muy nublado y con muchas tinieblas que me obligan a no poder ser tan optimista como yo quisiera. Ay, pues sí, así se presenta, pues ahora sí que sin mentir, más bien con la claridad, es como a veces, como siempre, la verdad molesta y la verdad incomoda. Pero hablando también de la diplomacia, de estos acercamientos internacionales en la política, algo que dudamos mucho, no sé qué opina usted, si nos beneficia el acercamiento con Cuba. Bueno, esto de Cuba hay que verlo desde varios puntos de vista. Durante mucho tiempo, y creo que para bien, se manejó la cuestión cubana como una especie de parapeto también para defender no solo la soberanía de México, sino también la de Cuba. Así es. Y los cubanos se montaron también en el mismo carruaje para tener un valladar frente a la gran potencia que tanto Cuba como México tenemos como vecinos. Esto obliga a reflexionar acerca de por qué se perdió este nexo. Más allá de que los cubanos suelen vendernos el martirologio de su situación actual, más allá incluso de la admiración profunda que profeso por la Revolución Cubana, por cuanto hicieron los barbudos en 1959, debo confesar que lo que veo ahora en Cuba es algo muy distinto a lo que yo me esperaba cuando en años atrás leía yo pues con mucha fruición los discursos de Fidel, escuchaba yo los discos en que podíamos tener el sonido vivo de la voz de Che Guevara, que era nuestro ícono en la juventud, y veíamos las fotografías de Che con Fidel, con Camino Cienfuegos, etcétera, como muchos jóvenes de nuestra época, en aquella época en que estábamos tratando también nosotros de revolucionar al mundo, nuestra utopía. Lo cierto es que ahora Cuba está en una situación bastante difícil en lo económico, bastante difícil en lo social, y sobre todo ya sin aquella fuerza política que en un momento desarrolló como contrapeso a la hegemonía estadounidense. Es interesante recalcar que pese a la molestia, a la piedresota, diría yo, que han tenido los norteamericanos en el zapato a causa de la posición de Fidel Castro primero y de Raúl ahora, lo cierto es que ha prevalecido el régimen castrista a pesar de los intentos de los Estados Unidos por suprimirlo. Así es. El fracaso de Bahía de Cochinos, por ejemplo, que financió debajo del agua John F. Kennedy, pues nos habla de hasta qué punto hubieran querido sacudirse a esta amenaza socialista tan cerca de sus costas. Esto así ha sido a través de la historia. Ahora bien, ¿a qué va el presidente Peña Nieto a Cuba? Ese es el punto. Se va a caer en el martirologio de los cubanos que nos cuentan historias atroces acerca de su situación personal, de cada familia y del país en conjunto. Pues entonces tendremos que permitir que el presidente Peña haga lo que le dé la gana, es decir,
ofrecerles petróleo como si fuera una compañía más a bajísimo costo, como lo hacía antes Venezuela, que ahora está en una crisis económica que ya comienza a sentirse también en los mercados mexicanos, aunada a la crisis económica de Argentina. Así es. Ya la primera marea nos está llegando. Si sumamos la marea de Cuba, pues entonces vamos a tener un tsunami de muy pocas fechas, Así es. porque tampoco está muy sólida nuestra economía. Entonces hay que irse con cuidado. Por una parte está bien que reanimemos la relación bilateral con Cuba en cuanto a la necesidad de tener aliados para tratar de detener las ambiciones de los Estados Unidos, sobre todo en un momento en que cada vez se plantea más si México es un Estado fallido o no, con el propósito de intervenir de manera más directa en las decisiones políticas de nuestro país. Esto es lo que nos preocupa. Yo recuerdo que en alguna conversación que tuve hace tiempo con Luis Echeverría, antes de que fuera un nonagenario que ya no quiere hablar con nadie, me decía que pues él iba a Cuba cada vez que sentía que los Estados Unidos lo presionaban para una cuestión o para otra. Él consiguió en una época bastante difícil de los Estados Unidos, precisamente en la época en que Richard Nixon tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Sin embargo, en ese momento los Estados Unidos pedían más y más solidaridad a México y condicionaban mucho la relación bilateral. Entonces, cada vez que ocurría esto, me decía Echeverría, yo iba a Cuba y se fotografiaba en bañador con Fidel Castro en las aguas del Caribe y la presión de los Estados Unidos amainaba. Era como una especie de valladar, como una especie de mundo que se basaba fundamentalmente en la razón que se acreditaba con la doctrina Estrada, una doctrina que se engendró, fíjate qué cosa más curiosa, sí, por un gran diplomático que se llamó Genaro Estrada y que además era uno de los principales operadores del gobierno, muy defenestrado ahora, de don Pascual Ortiz Rubio, bajo la égida del maximato callista. Eran tiempos difíciles para nuestro país, se habían logrado los reconocimientos de los Estados Unidos a nuestros gobiernos casi con alfileres, había la intención en la cabeza de muchos norteamericanos de invadir a México, y gracias a esta doctrina Estrada que promulga la autodeterminación de los pueblos y que además subraya la necesidad de la no intervención, pudimos mantener la soberanía nacional durante muchísimo tiempo. Y lo que más nos ayudaba era precisamente esta actitud favorable a la Revolución Cubana. Desgraciadamente la Revolución Cubana, como ya todos sabemos, se convirtió en satrapía fraternal. Pero más allá de esta situación que se vive ahora, lo cierto es que México siempre ha necesitado de Cuba y Cuba siempre ha necesitado de México precisamente para hacer frente al gran gigante del norte. Y esto es algo que no está mal que el presidente Peña trate de reanudar, siempre y cuando no caiga en el chantaje del permanente martirologio de que estamos tirados a la calle, de que necesitamos la ayuda de México, de que México tiene mucho petróleo, de que México nos puede prestar dinero, como ya lo hicimos. Ya se le perdonó a Cuba una deuda muy importante de miles de millones de dólares, sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin ninguna consulta a los mexicanos, y por supuesto que no queremos volver a ser los tontos de la película. Así es. Si la conveniencia de Cuba es que México les regale todo lo que quieran a cambio de solidarizarse por el gobierno cada vez más vulnerable de Peña Nieto, va mal el negocio. Si lo que trata Peña Nieto es de recomponer la relación bilateral con el objeto de hacer un frente contra el acecho, contra la soberanía nacional nuestra y la de Cuba, va por buen camino. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de estos encuentros interesantísimos entre el presidente Peña Nieto y Fidel Castro y su hermano Raúl. A ver si lo recibe Fidel, a ver qué trato le dan, a ver si hay alguna preferencia, a ver si no hay por allá una situación de encerrarlo en una pequeña élite que no lleve a ninguna parte. Vamos a ver entonces si el presidente Peña Nieto al fin
logra culminar una estrategia de política del exterior que hasta el momento le ha dado, hay que decirlo, buen resultado, Lamor. Pues sí, esperemos que no caiga como usted menciona y bueno, pues ojalá tengamos buenas noticias por ese lado. Y hablando de caídas, maestro, ¿usted cree que caerá la monarquía española? Pues si no cae ahora, estará muy cerca de hacerlo. La situación es bastante complicada. El 51% de los españoles están en este momento desechando no solamente a la monarquía española, sino pidiendo la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Este personaje que se consolida como jefe de Estado después de un golpe de Estado, un presunto golpe de Estado que se dio el 23 de febrero de 1981, casi 6 años después de la muerte de Franco, hizo que Juan Carlos jugara a doble banda. Por una parte hay quien lo acusa de haber dado el aval a los militares que se estaban sublevando con el propósito de detener la oleada constitucionalista. Y por el otro lado es cierto que cuando vio que el golpe de Estado no funcionaba, cuando vio que los diputados permanecían en sus puestos a pesar de estar ocupados por un pequeño grupo de la Guardia Civil y que el ejército no respondía como él esperaba, entonces Juan Carlos salió a la televisión y habló de que él respetaría la Constitución y llamó a todos a retirarse de la Cámara de los Diputados en Madrid para que pudiera otra vez volver la institucionalidad que en ese momento encabezaba el presidente del gobierno saliente, que era Adolfo Suárez, un personaje que realmente fue excepcional y al que le debe mucho España su estabilidad política. Ahora la familia real está en un verdadero torbellino de cuestiones de carácter personal, de carácter fraudulento, de lavado de dinero incluso, de malas disposiciones, malversación de fondos, fraude, todo como consecuencia del yerno que era el favorito del rey. Así es. El famoso balonmanista, porque mano del mundo porque jugaba balonmano, no un deporte que no es muy conocido en México, que no tiene mucho desarrollo, pero que de algún modo le sirvió al personaje para llamar la atención de la infanta, que así le llaman en España las princesas, la infanta Cristina, hija del rey, quien se enamoró profundamente de él, y bueno, y cuando una infanta se enamora, en España no entraba alguno para que el matrimonio se realice. Y se casaron, y aparentemente el matrimonio era muy feliz, a diferencia de lo que pasaba con su hermana, la infanta Elena, que muy pronto se despachó al marido en cuanto vio que no funcionaba porque estaba enfermo. Lo hizo a un lado, y ahora resulta que la infanta Cristina sí está verdaderamente enamorada, y junto con el señor Ungargarín, una empresa que se llama NOS en Cataluña, dentro de un episodio que ha sido llamado el caso Babel. Yo creo que porque todo el mundo habla idiomas distintos. Unos defienden a la monarquía como si la monarquía no fuera susceptible de ir a juicio cuando comete irregularidades o cuestiones ilegales. El caso es que Urdangarín ya está señalado como culpable de fraude, de malversación de fondos y una serie de delitos adicionales, y Cristina, la infanta de España, una de las infantas de España, son dos, tendrá que comparecer como imputada, es decir, en el caso mexicano diríamos como indiciada, ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, un juez que hasta este momento ha mostrado ser tremendamente enérgico y honorable. Nadie lo ha detenido, ninguna presión por parte del gobierno de España ha posibilitado que el juez recule. Y ahora pues se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, y va a ser un momento verdaderamente complejo para la monarquía española. Además histórico, por supuesto. Histórico sí, porque pues ya el señor Juan Carlos de Borbón lleva reinando
reinando España desde 1975. Y tú todos los sumas, ya son 39 años. Casualmente, el mismo número de años en los que dominó la figura del dictador Francisco Franco Bahamonde. 39 años duró la dictadura de Franco, y ahora el rey se acerca a sus 39 años, que cumplirá en noviembre de este 2014. Esto significa que a lo mejor cíclicamente su tiempo ha terminado. Pero está necio, Juan Carlos está necio, no quiere abdicar a favor de su hijo Felipe, que podría ser una salida momentánea para parar la oleada antimonárquica que se vive en España. Si no lo hace a tiempo, es posible, muy posible, que los españoles comienzan a plantearse para qué quieren a una familia pues de zánganos, que lo único que hacen es decir que representan a España, que viajan por todo el mundo, que tienen una vida muy plácida, que están subvencionados por el Estado, que tienen pues ingresos importantes a diferencia de los millones de desempleados que hay ahora en España, aproximadamente unos 6,5 millones ya. Así es. Es decir, el 20% de la población económicamente activa, que pues por supuesto se siente muy incómoda ante la situación privilegiada de la familia real, una familia, insisto, que ya no tiene razón de ser, pues destinada a desaparecer. La monarquía ya es una fórmula que no va con el mundo moderno, que nos remite al siglo XVIII, al siglo XIX acaso, pero que ya no va con el mundo moderno. Eso del derecho divino de los reyes es algo que no se cree ya ni los reyes mismos. Así es. Y finalmente, ya si se habla de un parlamento democrático, España debe tener la madurez suficiente con los españoles, si es que de veras piensan las cosas, para pues desligarse de la monarquía y enfrentar los grandes desafíos que tiene en este momento, como por ejemplo la tendencia separatista de los catalanes y de los vascos. En este mismo 2014, al final de este año, vamos a ver hasta dónde llega, porque ya hay un plebiscito anunciado para noviembre de este año, independentista, a favor de la ruptura entre España y Cataluña, que sería un caos, tanto para España como para Cataluña, encabezada por un sujeto llamado Artur Mas, que está absolutamente embebido en su nacionalismo, tanto más que los fans del famoso equipo Barça. Así es. Pues viajando un poquito a América de regreso y a México, como lo hará Obama en unos días ya aquí a México, ¿usted cree que podrá, en este caso Peña Nieto, resistir los embates de Obama? Bueno, Obama viene con todo, está preparado para todo. Yo no sé si Peña Nieto lo esté. Este es el conflicto. Obama viene a reclamar lo que ya hizo en mayo, es decir, a ponernos condiciones respecto a la situación de violencia que se vive en el territorio nacional, que en buena parte ha sido como consecuencia de las sugerencias del propio gobierno de los Estados Unidos, es decir, del propio Obama cuando gobernaba Calderón. En la Casa Blanca se decidió que a esta violencia del narcotráfico se tenía que atacarse con más violencia por parte del Estado. Fue ahí en donde Calderón bajó la cabeza y dijo: yo necesito que se suba usted al barco, señor Bush, y que nos ayude, señor Obama, perdón, y que nos ayude a salir de esta. Primero a Bush y después a Obama. A los dos se los dijo. Y esto, caramba, nos puso en un serio predicamento a los mexicanos, porque sin saberlo empezaron a infiltrarse los marines a la Secretaría de Marina, y por eso muchos me preguntábamos, bueno, ¿qué hace la Secretaría de Marina haciendo operativos y acribillando a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca? Así es. Una ciudad y un estado, Morelos, que está muy alejado de las costas mexicanas. No tenía ninguna función, ninguna facultad la Secretaría de Marina para hacer estos operativos, aunque fuera eficaz en cuanto a la reducción de uno de los campos más célebres. Pero el hecho es que ya estaba pactado con el gobierno de los Estados Unidos y que de hecho los controles los tenían ellos, no nosotros. Y esta situación obviamente se modificó
en cuanto el presidente Peña tomó posesión y dijo esto no lo podemos permitir, con un criterio más cercano a la defensa de nuestra soberanía. Lo que no sabía Peña es que ya había convenios soterrados que permitían a los Estados Unidos esta intervención solapada, oscura y obviamente fuera de los reflectores públicos. Al saberse la realidad, y por cierto es interesante que los amables radioescuchas tengan más información al respecto. Hay un libro que ya recomendé el otro día que se llama Anarcho-Leaks, que publicó Wilber Torres, que es un periodista que vive en Washington, y que revela una gran cantidad de cables que se cruzaron las embajadas durante este tiempo y que precisamente demuestran hasta dónde llegó la colusión de los gobiernos de Bush y Obama con Ante Calderón. Esto es algo que de verdad vale la pena enterarse, porque ahí están todas las claves y todas las cifras que pudieran de una manera clara determinar el por qué nosotros ponemos a los muertos y por qué Estados Unidos distribuye la droga sin ningún problema en las 200 ciudades con mayor poder adquisitivo de los Estados Unidos. Así es. Pues bueno, con mucha pena, pero así seguimos teniendo escapes de verdades y muy enterradas las mentiras. ¿Usted qué opina sobre el gabinete presidencial actual? ¿Quién sobra en este gabinete, maestro? Yo creo que ya llegó el momento en que el señor Peña Nieto se plantee cuáles son los funcionarios que le han servido y cuáles son los que le han perjudicado. Por ejemplo, es evidente que el desgaste, un brutal desgaste, del secretario de Gobernación, Osorio Chong, es claro que no ha podido enfrentar con diligencia el hecho de que tenga dentro de sus funciones también la policíaca, porque como desaparece la Secretaría de Seguridad Pública, se incorpora a la Secretaría de Gobernación la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que encabeza un civil que tiene apenas conocimientos militares, pero que ha sido eficaz cuando estuvo dentro de la Policía del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Cal. Sin embargo, la situación de Michoacán lo ha rebasado. Y esta concentración de fuerzas, sigue insistiendo en Michoacán, ha posibilitado que se abran otras rutas hacia el narcotráfico, precisamente para que puedan llegar con mayor facilidad a los Estados Unidos. No pasa un gramo de droga si los aduaneros, si la DEA, si la Border Patrol de los Estados Unidos no dan el visto bueno. Esta es la realidad. Este es el hecho concreto. Y por supuesto que los mexicanos estamos sujetos a estos condicionamientos que de ninguna manera nos favorecen como nación independiente. México no puede seguir en esta situación. Ojalá que este sea uno de los temas también a tratar en la reunión de los presidentes del norte de América, que se celebrará a partir del 19 de febrero en apariencia, si es que no cambian las cosas. Así es. El 19 de febrero también se celebra el Día del Ejército, así que cualquiera puede tener esta simbiología. El Día del Ejército, Obama y Peña se reúnen, como para decirle al ejército: los refrendamos, vamos para adelante, no se amedrenten, pero ¿y cuándo van a suspender la venta de armas de los Estados Unidos que beneficia a los narcotraficantes y a los grupos de autodefensa? ¿Cuándo van a poder cerrar de verdad las aduanas por donde pasan los cargamentos de drogas para evitarlo? Tienen radares de todo tipo, tienen aparatos con los que se puede descubrir lo que lleva cada vehículo, pues pasando ahí una especie de rayos X debajo de los automóviles, debajo de los trailers, de los containers. No se puede entender cómo pueden pasar tantos y tantos kilos de cocaína, marihuana, amapola, que es con la que se hace el opio. No es lógico que si se está buscando a los narcotraficantes se afecte más a la población civil que a los narcotraficantes, porque de nuevo que los narcotraficantes en el momento de que llegan a la frontera den un vuelco así como si fueran los pilotos infernales y se vayan al otro lado de la frontera sin ser ni siquiera detectados.
Tienes que pasar por las mismas carreteras, por los mismos sitios por donde pasamos todos los que hemos ido a los Estados Unidos. Y si no se les detiene en la frontera es porque no hay ningún propósito de hacerlo. Y esto, la More, me parece gravísimo y hay que plantearlo así. Tampoco ha dado mucho que ver el señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, que es presidenciable, pero que definitivamente ha quedado muy corto en sus propósitos de estabilizar la economía. Que nos viene encima un temporal y el hombre ni siquiera ha comprado un paraguas. Vamos. Y esto es bastante serio. Han fallado, por supuesto, el canciller José Antonio Meade Curibreña, que no ha sido capaz de llevar adelante los propósitos de mejorar la diplomacia, de mejorar el servicio exterior, y francamente lo que está haciendo es nada más darle un maquillaje que no funciona en muchos casos, que por ejemplo no fue suficientemente convincente en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que acaba de terminar, porque resulta que ahí el presidente Peña tuvo un auditorio, pues yo creo que como el que puede convocar el PANA en la Plaza México, ¿no? Un tercio de plaza, cuando mucho. O sea, no va la gente, no tuvo que ir. El público que había ahí era más miembros de la comitiva mexicana que elementos de otros países interesados en conocer las ofertas de nuestro país. Fue una visita muy tormentosa porque no dio resultados en cuanto a propuestas fundamentales, y dijo que se traía $7,000 millones en alforjas para inversiones del exterior en México, pero no dijo cómo, ni para qué, ni cuándo, ni si estaba o no autorizado a hacerlo. Esto es algo muy importante. Hay que limitar las funciones del presidente. El presidente no es México. El presidente es un funcionario, un mandatario, quien obedece, no quien manda. Pero se ha olvidado esta situación con motivo, entre otras cosas, de la costumbre de creer que el presidente en México es algo como un semidios. Ni monarquías inútiles, ni presidencialismos asfixiantes. Tenemos que buscar salidas claras, contundentes para resolver el embrollo político. En México debemos ir ya hacia un parlamentarismo serio. Pero no podemos ir hacia un parlamentarismo serio mientras pervivan en los partidos políticos las tendencias sectarias, las tendencias facciosas. Esto es lo que verdaderamente nos daña el amor. Así es. Pues queda muy claro cómo está de sobrante el gabinete y ojalá pudiera haber un ajuste importante, a ver si entrar en línea. Pero bueno, también otro desajuste que pudiera suceder, no sé, a su visión más específica, la división de izquierda que viene próximamente. Bueno, ahora ya Andrés Manuel López Obrador está muy contento porque prácticamente ha llenado los requisitos para el registro de su partido, un movimiento de regeneración nacional llamado Morena, para que así parezca como que también toma el estandarte de la morenita del Tepeyac. Así es. Como ya lo hizo Fox en alguna época. Así es. Pues Morena ya está en vías de ser partido político, y yo no sé, fíjate, esto es una cosa muy curiosa. A medida que aumenta el número de partidos de izquierda, ya tenemos el PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, ahora Morena, ya son 4 partidos de izquierda muy identificados, 2 que son ambiguos, como el PANAL y el Partido Verde, aparte del PRI y el PAN, pero por el lado de la derecha solamente está Acción Nacional. Antes había aquella cosa del gallito colorado del Partido Demócrata Mexicano, así es, pero de repente desapareció del mapa, y entonces la división también en la derecha es bastante significativa. Pero en lo que toca a la izquierda es verdaderamente un berenjenal. Marcelo Ebrard de repente aparece como pues un proyecto para la dirigencia nacional del PRD, pero las fuerzas, digamos, del periodismo antiguo se resisten a darle todas las facilidades a este personaje. Luego tenemos a Miguel Mancera, que no se define, el jefe de gobierno del Distrito Federal, ni siquiera como militante del PRD, y claro, esto pues va en contra de la posibilidad de encontrar la unidad.
Qué lamentable que es cuando el PRI se desgasta por un gobierno zigzagueante por parte del régimen de Peña Nieto y el PAN no logra tampoco conciliar sus pugnas internas. La izquierda, en lugar de aprovechar esta situación para fortificarse, se divide y deja de ser entonces una alternativa. Ahora Andrés Manuel anuncia que en 2015 Morena va a ser la primera fuerza política nacional. Yo no sé en qué se basa para decir semejante cosa, porque resulta que quienes están con él pues no son los mejores hombres del país. Él puede tener sus virtudes y sus defectos, ya hemos hablado mucho de eso, pero caramba, rodearse de personajes tan truculentos como los que lo acompañan, y prefiero no mencionar ni siquiera los apellidos, pues es algo que levanta sospechas cuando menos. Una cosa es él y otra cosa es el partido. Si el partido está infectado por la vieja basura del PRI, pues por muy bueno que sea el líder, no va a poder sacar al buey de la barranca. Así es. Esto lo tenemos muy claro. Un barco con nuevo estandarte que disfraza muchas susceptibilidades en nuestro país y que, bueno, como siempre, ¿no? Buscando hacer, pues como siempre, cosas debajo del agua. Y bueno, pues así es como nos estamos viendo. Y además dice que en Morena no hay ambiciones. Yo me pregunto si tampoco hay una ambición de Andrés Manuel López Obrador por lograr una tercera candidatura presidencial. Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo es eso. Yo creo que en el fondo lo que busca es ser él el centro neurálgico de ese partido, Morena, y volver a buscar la candidatura presidencial para tratar de modificar la situación del país de manera dramática. Pero si ese es su propósito, el camino menos adecuado es la división de la izquierda. Así es. Si la misma izquierda ya no le tiene confianza, porque resulta que los que se la juegan con él al principio, cuando se funde el PRD, ya todos son sus adversarios, todos. Ahora hasta Porfirio Muñoz Ledo lo dejó plantado para irse ahí a escuchar el discurso, el informe de Mario Delgado, que fue bastante insulso. Si lo deja plantado Muñoz Ledo, ya estamos en lugar entre los principales consejeros de Morena, pues yo no sé de qué va a echar mano, de Bartlett, de Pablo Salazar, de quiénes son los elementos que realmente están conduciendo al abismo Andrés Manuel. ¿Se habrá dado cuenta Andrés Manuel de eso? De que a lo mejor los que lo rodean no son personajes que desean que Andrés Manuel llegue a la presidencia, sino más bien lo que buscan es ensuciarlo como sucios están ellos también. Así es. Esto es lo que habría que analizar con más cuidado y tendría que comenzar a hacerlo ya el propio López Obrador. Así es, y bueno, a ver si podemos tener más noticias esta semana de cómo van también, maestro, las situaciones aquí en Morelos con tantas reformas que se están proponiendo, sobre todo en Cuernavaca, con las nuevas leyes de ingresos que cambian y cambian mes a mes y que bueno, que no definen nada. También con la tensión que se vive en los municipios, con el recorte presupuestal que va a haber también de los trabajadores de los ayuntamientos de Cuernavaca, y que la gente está paralizada y que no trabaja, entonces no hay ni servicios ni atención. En todo el país, pero mira, te voy a decir algo sobre lo que estás diciendo. El exceso de reformas conduce siempre al caos. Lo más importante en la política es ser preciso en cuanto a los mensajes, directo en cuanto a las propuestas, serios en cuanto a las demandas populares. En el caso de Morelos, cabría recordar que los discursos más célebres por su eficacia han sido el famoso discurso inaugural de Abraham Lincoln, que se redujo a una escasa cuartilla y en donde venía perfectamente definido lo que haría en su gestión. No necesitaba de muchas palabras para explicarle al pueblo norteamericano lo que buscaba, la unidad de todos los pueblos de la Unión. Y también se habla de que otro gran discurso fue un brevísimo discurso, que fue el Sermón de la Montaña de Jesucristo. En cuestión de 7, 8 párrafos, dijo lo que tenía que decir, hizo los milagros que tenía que hacer y definió el curso de la Iglesia Católica a través de 2 milenios ya. Esto pues
da lugar a que pensemos que lo más importante es lo breve, aquello que se explica. Otro libro importante, otro manifiesto importante que no es muy largo, es el libro rojo de Mao, para no hablar solamente de la parte que tiene que ver con la derecha. Así es. Son breves, son concisos, son directos. El exceso de reformas trae como consecuencia la confusión, las contradicciones, los dimes y diretes, y que estos dimes y diretes llevan obviamente a las peleas, a los enfados, a los posicionamientos sectarios, facciosos. Ojalá que lo entienda el gobernador Graco Ramírez, que también ya tuvo su pleito con Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que lo entiendan los funcionarios del gobierno municipal de Cuernavaca. Ojalá que lo entiendan todos los gobernadores de nuestro país. A este país no le hacen falta reformas, como diría el maestro Ignacio Burgoa, que en paz descanse. Lo que hay que hacer es aplicar los principios que ya están en la Constitución Federal de la República. Es correcto. Ahí, si se respeta lo que dice la Constitución, estaríamos hablando del mayor cambio inimaginable en el entorno nacional. Es correcto. Esto sería verdaderamente una verdadera reforma, que se cumpla la Constitución. Así debiera de ser, y ojalá se escuche más ampliamente su voz, agradeciendo como siempre todas las mañanas con este análisis tan certero, maestro. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en línea para toda la gente que quiera seguir cuestionando y solicitando, por supuesto, usted desmenuce todas estas situaciones que vive en este momento el país y que puedan ser contestadas en base a su perspectiva. Mañana nos vemos, mañana nos escuchamos y ojalá que tengamos siempre la amable atención, no solamente de los que nos escuchan a través de Radio 5 Morelos, sino también a través de las redes sociales, a las que saludamos con mucho afecto y mucho cariño. Con mucho gusto, así será. Estamos aquí en Radio 5 Morelos y este es Desafío. Hasta mañana, maestro. Gracias, hasta luego.